Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fueran traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no lo hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso. Voy a dar un saltito al verso 34, donde dice: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que él era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Entonces, después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pero pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersos. Ahora os digo, apartaos de estos hombres. ¿Apartaos de quién? Y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, dígalo conmigo, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Ahí donde estás, levanta las manos y repite conmigo: Señor, en esta noche habla mi vida. Te pido, Dios, que nos bendigas de forma especial por medio de tu palabra. Diga conmigo: háblanos una vez más. Estamos dispuestos a escucharte, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bríndale un fuerte aplauso al Señor. Fuerte aplauso al Señor. Si me pueden ayudar otro poquito con los monitores. Fuerte el aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¿Alguien dice amén aquí? Por favor, dígale a alguien: iluminados. Dígale: iluminados para ser discípulos y para hacer discípulos. ¿Cuál es el tema? Iluminados para ser discípulos y para hacer discípulos. Ese es el tema con el cual quiero hablar la palabra del Señor en esta noche. Quiero que usted me tenga un poco de paciencia y me permita ir de menos a más en cuanto a lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes la noche de hoy. Es importante entender, así a manera de introducción, que todos nosotros, por la gracia, el favor, la misericordia de Dios, aquellos que le hemos entregado nuestra vida al Señor, hemos sido iluminados, porque la luz de Cristo, de la gracia y de la misericordia de Dios, nos alcanzó, llegó a nuestras vidas. Por eso la Biblia habla de que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados. Todos, de alguna manera, hemos sido alcanzados por esa luz que puede ser inexplicable de alguna forma, que no se puede explicar de manera normal a veces, porque la gente no te va a entender. Es algo que sobrepasa el entendimiento humano, porque esa luz ha llegado a corazones, a vidas, a personas que estaban atadas, envueltas en la idolatría, en los vicios, en demasiadas cosas en el mundo. Sin embargo,
fueron iluminados. Y fueron iluminados para dar por gracia lo que por gracia han recibido. En este caso, una vez, luego de que llegamos a Cristo, luego de que estamos en el Señor, luego de que somos iluminados por Él, somos enseñados por medio de la palabra, por medio del Espíritu, por medio de la enseñanza bíblica, para nosotros poder ser buenos embajadores y buenos representantes de Cristo en esta tierra, a lo cual se le puede llamar discípulos. De la misma manera se le llamaba a aquellos que caminaban con Jesús. Eran aquellos que eran enseñados por Él, porque todo discípulo tiene que tener un maestro que le instruya, que le enseñe, que le direccione, que le eduque respecto a lo que debe hacer, al curso de su vida. En este caso, nosotros hoy también somos discípulos de Cristo, iluminados por Él, para nosotros poder llevar estas buenas nuevas de salvación, para decirle a los que están perdidos que hay esperanza todavía, para decirle a los que no conocen al Señor que hay vida eterna. Y es por esa razón que yo he tomado como referencia la noche de hoy el libro de los Hechos. ¿Por qué el libro de los Hechos ha sido mi punto de partida esta noche? Precisamente porque en el libro de los Hechos encontramos cómo comienza el origen de alguna forma de la expansión, del desarrollo, del crecimiento de la iglesia primitiva, de cómo la iglesia se establece para marcar la diferencia, no solo en Jerusalén, sino en todo el alrededor de aquel lugar y en aquellos días. Pero también es importante notar un detalle, y es que Cristo, al caminar por esta tierra, ir de un lugar a otro, comarcas, aldeas, pueblos, campos, Cristo en cada lugar que llegó hizo maravillas. Enfermos eran sanos, leprosos eran limpiados, paralíticos se levantaban, ciegos volvían a ver, mudos hablaban, cosas grandes sucedían cuando Cristo llegaba a algún lugar. Sin embargo, es importante notar que en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, desde el verso 1 en adelante, el autor dice: oh excelentísimo Teófilo, en el primer tratado. ¿A qué se refería el libro de los Hechos aquí? O el autor de los Hechos cuando habla del primer tratado. Se refiere al primer escrito, que es el libro de Lucas. Lucas le dice: yo comencé a decir y a enseñar o hablar o escribir lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar en esta tierra. Es interesante notar la forma como Lucas expresa al decir que diligentemente él investigó. Me pareció bien a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela en orden. Se dedicó a investigar la operación del ministerio de Cristo, la vida de Cristo, de cómo Cristo caminó, cómo se movió, cómo hacía las cosas. Sin embargo, ahora le escribe a alguien y le dice: yo en el primer tratado hablé de lo que Jesús comenzó a hacer. Es importante entender esta palabra. ¿Por qué? Porque este comienzo habla de un inicio, habla de un origen, habla de un principio. Este comienzo tiene que ver, reitero, con las cosas que Jesús hizo mientras estuvo en esta tierra, llevando la palabra. De hecho, Juan el Bautista, quien había bautizado a Jesús, le mandó a preguntar, estando preso: Señor, ¿eres tú o debemos esperar otro? Y Cristo no le responde: Juan, sí soy yo. No.
que los muertos son resucitados, le es predicado ¿el qué? ¿El qué? El evangelio del reino le es predicado a los pobres. Esta era la dinámica de la fe en el ministerio de Cristo. Sin embargo, Cristo sabía que tenía que irse, pero no podía irse y no dejar a alguien a cargo aquí. Tenía que irse, pero tenía que dejar una iglesia que siguiera su legado en esta tierra, que siguiera llevando la antorcha en esta tierra. Por eso le dijo en una ocasión: ustedes son la luz del mundo y ustedes son la sal de la tierra. Y una luz no se puede ocultar debajo de una mesa, porque no va a brillar ni va a alumbrar de la forma que debe hacerlo. Y si la sal pierde su sabor, entonces se vuelve insípida. ¿Alguien puede alabar a Dios aquí hoy? Por favor, dile a alguien: nosotros somos luz y somos sal. En medio de un mundo que está en oscuridad, estamos para alumbrar. Y en medio de un mundo que está contaminado, la sal va a traer la purificación necesaria. Alguien tiene que alabar la gloria de Dios aquí esta noche. Por eso Cristo le dice a los discípulos, o dice el libro de los Hechos, que Cristo se le apareció a los discípulos con pruebas indubitables de que Él había resucitado. Y se le apareció durante 40 días luego de haber resucitado, enseñándole acerca del reino. Pero en una ocasión, mientras Él enseñaba acerca del reino, los discípulos le preguntaron: Señor, ¿le devolverás tú el reino a Israel en este tiempo? El reino había caído en manos de los medos persas. El reino de Israel había caído en manos de los romanos, había caído en manos de los griegos, había caído en manos de mucha gente. Y ahora ellos están esperando que Cristo les devuelva el reino a ellos, un reino terrenal. Pero mientras ellos estaban pensando en un reino terrenal, Cristo había conquistado con su muerte y su resurrección, había conquistado el reino espiritual. Por eso Cristo le dice a ellos: no os toca a vosotros saber lo que el Padre tiene en su sola potestad. Verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y yo decía el día pasado que la iglesia que tiene el Espíritu Santo no tiene que orar por poder, ya la iglesia tiene poder. Lo que la iglesia necesita es manifestar el poder que ya tiene. Alguien diga amén aquí hoy. Por favor, saluda a alguien y dile: yo tengo el poder. Dile si tienes el Espíritu de Dios. Dile si tienes el Espíritu de Dios, ya tú tienes el poder. ¿Sabe lo que tú necesitas? Manifestar el poder que tiene. Hay cautivos que necesitan ser libres. Hay endemoniados que necesitan ser libres. Hay gente caído que necesita ser levantado. ¿Y cómo se va a pasar esto? Con el poder del Espíritu que tiene la iglesia. Y Cristo le dice a ellos: pero no se vayan de Jerusalén hasta que no sean llenos del Espíritu Santo, porque cuando venga el poder sobre ustedes, ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Alguien tiene que entender lo que estoy diciendo hoy. Hoy nosotros estamos aquí en Verón, la parte este de la República Dominicana. Pero te voy a decir algo: hay gente en Asia, hay gente en África, hay gente en la India que también adoran a Dios, que también están alabando a Dios. Dile a alguien: porque este poder del Evangelio no tiene límites, y donde quiera que se invoque el nombre del Señor, ahí Él va a estar presente, obrando en las vidas que lo necesitan. Por eso le dijo: no se vayan de Jerusalén. ¿Por qué? Porque quienes iban a continuar con el legado
era la iglesia que él había constituido a través de los discípulos, a través de los apóstoles. Esta iglesia que iba a ir de puerta en puerta, casa por casa, ciudad por ciudad, llevando el evangelio, sanando a los enfermos, levantando al caído. Esta era la iglesia que iba a marcar la diferencia. Por eso es que ahora, cuando la iglesia es llena del Espíritu Santo en el aposento alto, solamente Pedro, con un primer sermón aparentemente sencillo, miles de personas dicen: queremos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Señores, aquí comenzó una activación. ¿Por qué? Porque en el segundo sermón ya habían 8,000 sirviendo al Señor. La iglesia comenzó a incrementar, la iglesia comenzó a crecer. Por eso en el capítulo 3 se levanta un hombre. Dios hace cosas maravillosas a través de los apóstoles. En el capítulo 4 daron por denuedo para que el Señor lo usara. En el capítulo 5 la iglesia ahora está en un nivel mayor. ¿Por qué? Porque ahora dice la Biblia que cada día se aumentaban los que habían de ser salvos. No era un día nada más, era cada día, cada servicio, cada hora. Los que habían de ser salvos se aumentaban, y por las manos de los apóstoles se hacían milagros, se hacían señales, se hacían prodigios. Pero de algunos del pueblo no querían juntarse con ellos. ¿Por qué? Porque no quería que se le afectara sus intereses. Pero el pueblo sabía que sobre esa gente había algo diferente. Hay gente dentro de nosotros, en el barrio donde tú vives, en la comunidad donde te criaste, que son gente que ellos saben que el evangelio es poder de Dios, pero ellos a veces no lo quieren reconocer. ¿Sabe por qué? Porque están atados a la brujería, a la hechicería, a muchas cosas raras. Pero cuando hay algún problema en casa, ¿sabe a quiénes ellos llaman? Para que le oren y para que se fueran los demonios. ¿Sabe a quiénes ellos llaman? Al evangélico que está lleno del poder de Dios. Dile a alguien: sé luz. Vamos, dile a alguien: sé luz. Quiero que lo diga en serio. Dígale: sé luz. Dile: sé luz. Porque alguien te está mirando. Dile: alguien te está observando y está mirando lo que tú tienes de parte de Dios. Sé luz. Porque a través de ti las vidas serán salvas, serán tocadas. Y cada día, diga conmigo, cada día, los que habían de ser salvos se añadían. Era tan fuerte el crecimiento de la iglesia que a las fronteras llegó la fama de lo que Dios estaba haciendo. Y de allí traían los enfermos, de allí traían toda la gente que estaba atada y lo ponían en el camino, en las calles, para que solamente con la sombra de Pedro, al menos la sombra de Pedro le diera, para que con su sombra los enfermos sean sanos. Pero como dice el coro, no era la sombra ni tampoco Pedro, era lo que tenía Pedro, era lo que tenía la iglesia. Por eso Pedro le dijo al paralítico: yo no tengo plata, pero tampoco tengo oro, más de lo que yo tengo que, más de lo que yo tengo que. Dile a alguien: tú tienes algo para dar. Vamos. Dile a alguien: tú tienes algo para dar. Dile: y el diablo sabe que tú tienes algo para dar. Es por eso que en la medida del crecimiento de la iglesia, y en la medida de que se iban curando y los enfermos iban sanando, dice ahora que los sacerdotes, los fariseos, los doctores de la ley tuvieron celo a causa de lo que estaba pasando con ellos. Tuvieron celo, tuvieron envidia y dijeron: a esta gente hay que detenerla. Fue una reunión secreta. Permítame explicarle algo a los que están sentados aquí. Usted está aquí hoy y está viendo lo que pasa día tras día con esta casa.
Y para usted es normal el crecimiento o lo que Dios está haciendo. Pero usted no sabe que en el mundo espiritual se han planeado reuniones para apagar la